Bienvenidos una vez más a mi canal, su rincón favorito para chismorrear sobre dramas, romances y giros inesperados que solo las series turcas saben ofrecer. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que, seamos sinceros, nos encantan: las bodas que terminan en un completo desastre. Sí, hoy vamos a hablar de esos matrimonios que prometían ser un cuento de hadas, dignos de las páginas de una revista del corazón, pero que explotaron en mil pedazos, dejando a los personajes recogiendo los pedazos del corazón. Prepárense porque vamos a desempolvar algunos momentos icónicos, algunas traiciones épicas y, por supuesto, mucho drama digno de aplauso. Les aseguro que necesitaremos pañuelos y quizás hasta un psicólogo después de esto. Antes de que nos sumerjamos en el universo de los no tan felices para siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gustan los análisis profundos de las series turcas, los chismes jugosos sobre los actores y las teorías locas sobre las tramas, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y así ser los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo de las novelas turcas. Ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a hablar de Hande Kerem y esa promesa de matrimonio que, bueno, digamos que no llegó muy lejos. Pero no solo de ellos, porque las series turcas están llenas de este tipo de situaciones. Así que agárrense que empezamos. Primero tenemos que hablar de *** Lofi Sindeer ***, o como la conocemos en Turquía, Senkalkam. Esta comedia romántica nos enamoró con la química innegable entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente. Su química era tan palpable que traspasaba la pantalla, alimentando aún más el fervor de los fans. La trama, como recordarán, gira en torno a Eda, una joven florista apasionada y con sueños de grandeza, que anhela estudiar arquitectura en el extranjero, y Serkan, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto con una personalidad peculiar, que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple contrato, una transacción comercial, obviamente se convierte en algo mucho más real y complejo, un torbellino de emociones y sentimientos encontrados. La serie juega con el cliché del amor que nace de una mentira, pero le da un toque fresco y moderno. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Bueno, a pesar de todos los obstáculos que superaron, incluyendo amnesias selectivas, exnovias celosas dispuestas a todo, y padres entrometidos con agendas ocultas, la relación de Eda y Serkan tuvo sus momentos de tensión, especialmente en torno al tema del matrimonio. Si bien finalmente terminan juntos y felices, el camino hacia el altar no fue precisamente un lecho de rosas, más bien un campo minado. La presión constante de la sociedad, las dudas existenciales de Serkan sobre el compromiso, y las propias inseguridades de Eda crearon un ambiente explosivo que amenazó con dinamitar su futuro juntos en más de una ocasión. La serie juega mucho con la idea de la libertad individual versus el compromiso formal, y cómo encontrar un equilibrio entre ambos. Además, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en la vida real añadió una capa extra de interés a la trama, haciendo que cada escena de tensión matrimonial fuera aún más comentada y analizada al milímetro por los fans. Dato curioso, aunque la serie tuvo mucho éxito internacional, algunos fans criticaron la segunda temporada por sentirse repetitiva y forzada, especialmente en lo que respecta a los conflictos en la relación principal. Sintieron que los guionistas estiraron demasiado el chicle, y que la magia de la primera temporada se había diluido. Sigamos con ***Erkay ***, una serie dramática que nos transporta a la región de Mardin, en el sureste de Turquía, un lugar exótico y lleno de misterio, y nos presenta la historia de Reyyan Anadolu y Miran Aslan Bey, interpretados por Ebru Şahin y Aknan Su. Sus interpretaciones fueron tan convincentes que lograron transmitir la intensidad de sus emociones al público. Esta serie es un drama puro y duro, un culebrón en toda regla, centrado en la venganza ancestral y el amor prohibido, dos fuerzas opuestas que chocan de forma inevitable. Miran se acerca a Reyyan con una única misión: vengarse de su familia, a la que considera responsable de la muerte de sus padres. Se casa con ella en una boda que aparenta ser un cuento de hadas, la abandona al día siguiente, dejándola destrozada y humillada, y a partir de ahí, todo se convierte en un torbellino de emociones, secretos enterrados y revelaciones impactantes que sacuden los cimientos de ambas familias. Aquí el matrimonio no es un acto de amor, sino el detonante de toda la tragedia. Es el punto de partida de una espiral de dolor y sufrimiento que afecta a todos los personajes, un verdadero dominó de desgracias. La boda de Reyyan y Miran no es un acto de amor,
sino un instrumento de venganza, lo que la convierte en una de las bodas más tóxicas y devastadoras de la televisión turca. El altar se convierte en un campo de batalla. A pesar de esto, Erkay es también una historia de redención y perdón, una luz al final del túnel. Miran eventualmente se arrepiente profundamente de sus acciones y lucha incansablemente por ganarse el amor y el respeto de Reyyan, una tarea titánica. La serie explora temas como el peso del pasado, la importancia del perdón y la posibilidad de construir un futuro juntos, incluso después de haber causado un gran daño. La trama nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la venganza y si realmente trae la paz que promete. Dato curioso, Erkay fue grabada en locaciones reales en Mardin, mostrando la belleza y la riqueza cultural de la región. La serie ayudó a impulsar el turismo en la zona y a dar a conocer la cultura kurda, presente en la región. La autenticidad de los escenarios contribuyó a la atmósfera única de la serie. Ahora pasemos a *Karaparask*, también conocida como Amor de contrabando, protagonizada por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Esta serie combina drama, romance y suspense policial, ofreciéndonos una trama llena de giros inesperados que te mantienen enganchado desde el primer capítulo. La tensión entre los protagonistas es palpable y la trama te obliga a adivinar quién es el culpable. La historia sigue a Ömer Demir, un policía íntegro y dedicado a su trabajo, que investiga el asesinato de su prometida, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas talentosa y sofisticada cuyo padre también es asesinado en circunstancias misteriosas. Sus caminos se cruzan de forma inesperada cuando descubren que ambos asesinatos están relacionados con una red de lavado de dinero y diamantes ilegales que opera en las sombras. En esta serie el matrimonio no es el centro de la trama, pero sí juega un papel importante en el desarrollo de los personajes y en la forma en que enfrentan el dolor y la pérdida. La muerte de la prometida de Ömer lo deja devastado y lo impulsa a buscar la verdad a toda costa, una búsqueda que lo consume por completo. La promesa de un futuro juntos que se desvanece repentinamente es un motor para su personaje, una herida que nunca termina de sanar. A medida que Ömer y Elif trabajan juntos para resolver el caso, se enamoran encontrando consuelo y apoyo el uno en el otro, pero su relación se ve amenazada constantemente por los peligros que enfrentan, los enemigos que acechan y los secretos que salen a la luz. La idea de construir un futuro juntos se convierte en un desafío constante, un sueño que deben luchar por alcanzar contra viento y marea. La serie explora la idea de que el amor puede surgir incluso en los momentos más oscuros y cómo la búsqueda de la justicia puede ser una forma de sanar heridas. Dato curioso, Engin Akyürek ganó el premio al mejor actor en los Seoul International Drama Awards por su interpretación en Karaparask. La serie también fue nominada a un premio Emmy Internacional, lo que demuestra su calidad y su impacto a nivel mundial. Continuamos con *Yerde*, o Intriga, una serie de acción y drama que nos sumerge en el mundo del crimen organizado en Estambul, una ciudad caótica y llena de contrastes. Los protagonistas son Atay Ulusoy y Aras Bulut İnemli, dos de los actores más populares de Turquía, quienes interpretan a Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, dos hermanos que fueron separados cuando eran niños y que terminan trabajando en lados opuestos de la ley, sin saber la verdad sobre su parentesco. La serie juega con la idea del destino y cómo las circunstancias pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Sarp se infiltra en la mafia para proteger a su familia, arriesgando su vida y su identidad, mientras que Umut, que cree que su familia lo abandonó, se convierte en un policía corrupto consumido por la rabia y el resentimiento. La serie está llena de acción, suspense y giros inesperados que te mantienen pegado a la pantalla. Aquí el matrimonio no es un tema central, pero sí hay relaciones importantes que se ven afectadas por la trama y por las decisiones que toman los personajes. La relación de Sarp con Melek es un ejemplo de ello. Melek es la hija de un jefe de la mafia, una mujer atrapada en un mundo de violencia y traición, pero se enamora de Sarp sin saber que él es un policía encubierto. Su relación se complica a medida que Sarp se adentra más en el mundo del crimen. La promesa de un futuro juntos se ve constantemente amenazada por la lealtad de Sarp a su misión, y por los peligros que acechan en cada esquina. La serie muestra cómo el amor puede florecer incluso en los entornos más oscuros, pero también cómo puede ser destruido por la traición y el peligro. Dato curioso, Yerde es una adaptación de la película estadounidense The Departed de Martin Scorsese. La serie fue muy popular en Turquía y fue vendida a varios países alrededor del mundo, demostrando el atractivo universal de su trama.
Finalmente no podemos olvidarnos de ***, Ask Memnu ***, o Amor Prohibido, una serie que causó un gran revuelo en Turquía y que sigue siendo recordada como una de las más controvertidas y exitosas de la televisión turca. Los protagonistas son Beren Saat y Kaan Tatlıtuğ, dos iconos de la televisión turca, quienes interpretan a Bihter Ziyagil y Belul Aznedar, respectivamente. Su química en pantalla era explosiva y su interpretación fue memorable. La historia gira en torno a Bihter, una joven hermosa, ambiciosa y profundamente infeliz que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico, mayor y respetado en la sociedad, buscando una vida de lujo y seguridad. Sin embargo, Bihter se siente atraída irresistiblemente por Belul, el sobrino joven y atractivo de Adnan, y ambos comienzan una relación adúltera que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aquí el matrimonio es el desencadenante de toda la tragedia, el epicentro de un terremoto emocional. Bihter se casa con Adnan por conveniencia, buscando una vida de lujo y seguridad, pero se da cuenta de que el dinero no compra la felicidad. Sin embargo, no encuentra la felicidad en su matrimonio, que se convierte en una jaula dorada, y se siente atraída por la juventud, la vitalidad y el encanto de Belul. Su aventura amorosa es un acto de rebeldía contra su vida infeliz, una búsqueda desesperada de la felicidad, pero también es un camino hacia la destrucción y la tragedia. La serie explora temas como el deseo, la infidelidad, la ambición desmedida y las consecuencias de las decisiones que tomamos, especialmente cuando están impulsadas por la pasión y el egoísmo. Dato curioso, Ask Memnu es una adaptación de una novela turca del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil a finales del siglo XIX. La serie fue tan popular en Turquía que las calles quedaron vacías durante la emisión del último episodio, un fenómeno social sin precedentes. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por los matrimonios que terminaron en explosión en las series turcas. Hemos visto cómo el amor, la venganza, la ambición y la traición pueden convertir una promesa de felicidad en un completo desastre, dejándonos con el corazón roto y la necesidad de un buen abrazo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que las series turcas son expertas en crear drama y mantenernos al borde de nuestros asientos, haciéndonos reír, llorar y gritar a la pantalla. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les gustó más? ¿Cuál creen que tuvo el final más impactante? ¿Hay alguna otra serie que creen que debía haber incluido en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.